Pueblos originarios, los pueblos que habitaban este suelo eran los denominados puelches algarroberos, como los puelches, que en mapuche, puelche quiere decir gente del este. Habían fundamentalmente dos clanes, el clan goico y el clan roco. Los roco eran pehuenches, no eran puelches, eran pehuenches. Y los goicos, hay algunas variantes que nos dicen que pueden ser ranqueles. Aquí en uno de los extremos de nuestro departamental, donde se une el río Diamante con el Salado, está sepultado el cacique Yanquetruz. Yanquetruz el temible, Yanquetruz el sangriento. Fue ahí encontrada su familia, luego por las tropas del Ejército Nacional en aquel momento, que lo perseguía, y ya era un hombre grande, escapando, y ahí fue sepultado. Todavía no se ha podido encontrar su cuerpo en esa geografía, pero las mismas familias de Yanquetruz asegura que ahí está enterrado. Yo me llamo Sergio Sendra, tengo 49 años, soy profesor de Ciencias Políticas. Desde muy chiquito me llamó mucho la atención la historia. Nosotros éramos el paso también de las tropas de ganado cimarrón que cruzaban a Chile. Iban costeando el río Diamante más que nada y iban armando corrales, en donde cada 20 o 30 kilómetros los iban arriando ese ganado cimarrón salvaje, descansaban ahí. General Alvear no era todavía ni era tierra, y en 1856 más o menos se empieza a construir el fuerte nuevo del Diamante. Bien. Ese fuerte se va a construir en un lugar que acá se denomina Paso de los Algarrobos. Esa es la primera presencia del Estado Nacional, se podría decir así, en territorio alverense. Estos eran los bañados del Atuel. Esta zona de la ciudad de General Alvear se le denominaban los bañados del Atuel. Era una zona súper pantanosa, una vegetación muy importante, porque vivía inundada. Y la zona más de campo de aquí, la zona de travesía, que es la característica que tiene nuestro campo, se le denominaba la Pampa de la Varita, porque decían que era un lugar mágico. Taboada Belaustegui va a ser el último, y Belaustegui se la va a vender en 1884 a uno de los hombres más ricos que tenía de aquella Argentina de comienzos del modelo agroexportador, Diego de Alvear, uno de los hijos de Carlos María de Alvear. Era abogado, un millonario, diríamos hoy. Multimillonario. Él no va a venir nunca acá. Sus hijos comienzan con las tareas de colonización. Carmen de Alvear estaba casada con el que en aquel momento era el empresario noruego más rico de América, Pedro Christophersen. Era marino mercante, tenía una flota de barcos. Con suerte Pedro Christophersen puede haber venido 10 veces acá. Por eso tenían tantos administradores nórdicos acá. Ellos los contrataban. Contratan ellos fundan sus colonias y subcolonias acá adentro. Ese General Alvear, que apenas empezaba a funcionar, era un pueblito de ranchos de chilca y barro chiquito. Y Elisa de Alvear se va a casar con Ernesto Bosch. Elisa vino más que Carmen acá. Elisa acá fue mucho más importante que la hermana para el desarrollo de Alvear. Ella va a donar las tierras y la plata para, por ejemplo, construir la primera iglesia, la primera escuela, el primer centro de salud. Comienza en el año 1901, en abril de 1901, se funda, esa es la fundación de Alvear, se funda la colonia Alvear. El Alvear primigenio era un alvear de ganadería, y de ganadería de vacas por un lado, pero ¿sabes qué? Fundamentalmente de ganadería de oveja. Pero en la década del 30 se va a producir un hecho climático que va a modificar sustancialmente la raíz económica de Alvear. La erupción del volcán Descabezado cubrió Alvear. Murieron miles y miles y miles de animales. Empiezan a subfraccionar todas esas estancias inmensas que tenían y a vender.
a vender. Empiezan a comprar algunos personajes conocidos, pero colonos, inmigrantes, que estaban acá, que ya tenían pequeño desarrollo agrícola, un pequeño desarrollo comercial, y se animan. Grandes extensiones de alfalfa, pastura, lino, había hasta trigo. ¿Trigo? Claro, habían dos molinos harineros, habían fábricas de fideos. En 1912, cuando llega el tren, se modifica todo. Con la llegada del tren se produce hay una explosión demográfica, una explosión comercial. Entonces de ahí que empieza el movimiento, che, nosotros tenemos que ser departamento. Pasaron de tener, vos ves en una estadística, cuántas casas cuántas casas de ramos generales, 4 en todo Alvear, al año tenías 25. Alvear es espíritu de la rebeldía, de sentirse el hermano discriminado, es la paria. Pero parientes cercanos de Buenos Aires, digamos. Pero, así. Exacto. Claro. Acá mirá, nosotros tenemos la ruta 188, es la ruta Buenos Aires, Bowen-Lincoln. La quisieron asfaltar, se fueron los empresarios más importantes de aquella época. Bueno, estaba Cremacci, Bardaro, se tomaron el tren, se fueron, se entrevistaron con Perón, le pidieron el asfaltado y le asfaltaron la ruta. La colonia de los eslavos porque habían ucranianos, polacos, rusos, checos, croatas y habían bielorrusos viviendo ahí. Va a llegar también otro ingeniero finlandés que es Michelson. Lamentablemente lo echa Lange por su afición al alcohol. Pero Michelson era un tipo que manejaba 5 idiomas, tenía una cultura general súper destacada. Cuando está en Buenos Aires es contactado en la Primera Guerra Mundial por las tropas del Eje. Las tropas alemanas se lo llevan y va a ser compañero de espía con Mata Hari, y el día que fusilan a Mata Hari, al otro que fusilan es a Michelson, que había estado acá. Acá el caudillo irigoyenista era don Francisco Salonia, muy fuerte, una personalidad terrible. Uno de sus guardaespaldas era el mismísimo Juan Bairoleto. Si vos ves alguna vez la película Juan Moreira, sí, en su gran parte es la vida de Bairoleto, perfectamente descripta. Moreira es un defensor de un caudillo, es un tipo bravo, eso era el Bairoleto acá. Este era como Juan Moreira, que después se transforma en este gran mito de rebeldía. ¿Sí? Acá estaba Mariano Faccioli. Mariano Faccioli, según Pablo Lacoste, sí, es el sicario que va a matar a Lencina. Marianito vivía acá en la Libertador Sur. Él era... Pero dicen que a Ciccioli lo contratan en realidad los conservadores. Y te voy a decir por qué. Porque cuando los conservadores toman el poder en la provincia, le van a dar el cargo de jefe de vialidad zona sur de Mendoza y se va a jubilar como jefe de vialidad zona sur. La casa de él era la casa donde está hoy el Partido Demócrata. Lo de Bacino, ahí ellos traen un poco, ellos venían, y ahí empieza a surgir el peronismo. Ahí empieza a surgir muy tranquilamente. Popular. Muy popular. ¿Cómo es ese periodo en términos económicos? Sí. No, es expansivo, total. Porque lo que había hasta ahí, en el tema vitivinícola, habían algunas bodegas, como Piedrafita, la bodega de Figueroa, los Bardaro, todavía estaba el viejo Pascual, Lardet, eran bodegas que iban armándose. Carrascul pequeña, habían grandes industrias. Nosotros teníamos acá la fábrica más grande de Sudamérica, que era Spat, tomate, durazno, pimiento, dulce. Historia del faraón. 1905 llega don Anselmo Cremacci con doña María Antonieta Cremacci, la esposa. Van a comprar una propiedad en calle 10 y empiezan a poner viñas. Y él va a construir una pequeña bodeguita de adobe crudo y
el hijo de ellos, Víctor, el único hijo, había nacido en Chivilcoy. Acá doña María Antonieta tenía algunos amantes, entre esos un viajante italiano de 28 años que le traía productos químicos a Anselmo Cremacci. Él los descubre, se baten a duelo y él mata a la esposa. ¿A la esposa? Sí, a Antonieta. Don Anselmo decide irse del país. Esto hace que su hijo Víctor tenga que volver de Buenos Aires para hacerse cargo de esto que estaba acá. Víctor es un loco fuera de serie, un tipo medio masón, muy conectado con cuestiones del esoterismo y también del misticismo más antiguo, las culturas antiguas. La mujer también estaba re loca. Alguna vez me entrevisté con uno de los enólogos que él tenía y me acuerdo que me contaba que estábamos así lo más bien y por ahí pasaba la mujer con tapado y el otro y andaba desnuda abajo. Estaba re loca, dice, estaban todos re locos. Vas a entrar al cementerio, apenas entras y te vas a ver un cubo inmenso de mármol oscuro. Esa es la tumba de él. Dice Cremacci y está todo con hierro tallado, vas a ver que hay cobras y todo simbología egipcia. Ese panteón está sellado, no se puede entrar ni salir, nada, está sellado. La mujer de él se va a suicidar, se suicida la esposa. En ese momento él decide no vivir más en la bodega, porque se suicida en la bodega. Se va a vivir al Hotel Buenos Aires. Después él va a volver hacia el chalet hasta que se muere. Sí, le pasó lo que le pasó al país. Un cambio de sistema, de modelo, desde la mediados de los 70. Después hay algunos acá que dicen que Alvear vivió el síndrome de la generación por medio. Una generación que creó todo, que revolucionó todo, los hijos que quemaron todo. Nosotros somos una tierra de minifundistas. Tiene un problema, no logra salir de la etapa del agricultor al empresario. Claro. Transición no la puede hacer, la mayoría, no todos, porque acá los que sí la hicieron, hoy los ves y son los dueños de Alvear. Acá hubo un cambio muy, muy grande, va a llegar Bungibor, compra Spat, compra Gamma, compra esto, compra el otro. Bungibor va a estar 2 o 3 años, que es la compañía envasadora argentina, y se van. La vacía y se van. Cierra la campañola en Carmenza, va a cerrar con los años, va a ir cerrando cada vez menos Spat, va a cerrar Gamma, se va el tren, y eso empieza, y así empieza. Y todo se va a dar desde el año 77, más o menos, en adelante. El último tren que llegó acá a Alvear fue en el 77.